Bueno, hoy vamos a trabajar otro problema del teorema del seno, otra explicación. Siempre fundamentamos la teoría del teorema del seno, donde tenemos un triángulo acutángulo, tenemos la estructura del teorema del seno, donde tenemos su ecuación y vemos el problema en el cual nos dice, es un tipo de ejercicios que encontramos en la guía, es un ejercicio muy parecido que lo vamos a encontrar en la guía, en el libro, que hace relación al teorema del seno. Entonces, ¿qué tenemos? Un triángulo obtusángulo que nos da un ángulo de 110 grados, nos están dando dos lados, ¿sí? En el anterior video, ¿qué veíamos? Que nos daban dos ángulos y un lado, ahora nos dan dos lados y un ángulo. Importante que ese ángulo que nos dan debe ser un ángulo opuesto a uno de los lados dados. En este caso es opuesto al lado B, entonces podemos trabajar el teorema del seno. ¿Qué nos piden hallar? El ángulo C, que es una incógnita, y el lado A, que es la otra incógnita. Entonces, ¿qué tenemos? Que nos dan el ángulo B de 110 grados, el lado B 20, el lado C que es 10. Entonces, iniciemos a hallar el ángulo C. Al hallar el ángulo C planteamos la proporción. ¿Qué tenemos? Tenemos un lado, tenemos el ángulo B, por eso trabajo el lado B correspondiente al ángulo B, seno de B, es AC, que lo conozco, sobre seno de C. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el ángulo C. El ángulo C lo vemos acá, seno de C. Entonces, ahí es donde tenemos que despejarlo. Recordemos como una proporción, la propiedad de proporción, multipliquemos en cruz, producto de extremos es igual al producto de medios. Entonces tenemos acá, seno de C por B es igual a C por el seno de B. Despejando el seno de C, vemos que está acompañado del lado B, este término pasaría a dividir. Entonces, conclusión, vemos que seno de C es igual al lado C por seno de B sobre el ángulo, sobre el lado B. Al reemplazar sus valores tenemos seno de C es igual C, que vale 10 metros, por el seno de B, que es de 110, dividido en el lado B, que serían 20 metros. 10, el seno de 110 0,93 dividido en 20, multiplicamos 10 por 0,93, nos da 9,39, dividido en 20 nos da 0,4695. Como vamos a hallar el ángulo C, en el cual estamos hallando el ángulo C, entonces aplicamos el proceso en la calculadora que dice chi seno, para que sea 0 a la menos 1 y nos dé el valor de 0,46. Al hacer la operación en la calculadora, ella nos da el proceso y nos da el valor del ángulo, que es igual a 28 grados. Ya hallando este valor, que lo que hemos conocido de 28 grados, podemos calcular el ángulo A. ¿Cómo lo podemos calcular? La suma de los tres ángulos debe dar 180, por lo tanto entonces le restamos 110, le restamos 28 y eso nos da un ángulo de 42 grados para poder determinar el lado A. Entonces, al calcular el lado A, tenemos la proporción, teorema del seno. Entonces hablamos de A por seno de A es igual a B como seno de B. Despejamos el lado A, multiplicamos acá en cruz nuevamente, en cruz. Entonces tenemos A por seno de B es igual a B por seno de A. Despejamos A, reemplazamos los valores, B vale 20, seno de 42 grados dividido en el seno de B, que es 110, y nos da un valor de 14,24, que sería el otro valor hallado acá, 14,24 metros sería el valor. Y así, como hemos hecho el de caso anterior y podemos resolver cualquier tipo de triángulos. Se asemeja muy similar a un problema de los que ustedes tengan allá en su guía, lo pueden elaborar.
siempre representando ángulos obtusángulos o ángulos acutángulos.